¿Cuál es el plan que de verdad trae resultados? Tú vas in tune con esa energía, las cosas se van a abrir. ¿Cuál es el plan para el éxito? Vamos a hablar de eso hoy, vamos a hablar de una cosita más, ¿sabes? En cuanto al 2026, porque yo creo que este es el mejor momento para hablar de eso. Tú sabes, ¿cómo es que uno sabe cuál es el plan que de verdad trae resultados? ¿Cómo sabes que la oportunidad que tú tienes al frente es la correcta? Es la que debes de seguir, o es un camino totalmente distinto que deberías estar formulando. ¿Cómo tú sabes si tu trabajo, el trabajo que tienes actualmente o las circunstancias que tienes ahora mismo, es lo que tú estás buscando? Te está acercando más a lo que tú buscas. Son buenas preguntas que uno debería de hacerse. Lo que pasa es que si te las haces ya a mediados de año, ya las cosas están corriendo. Son un momento para reflexionar y coger impulso al comienzo, para crear lo que se llama momentum, acumulación de productividad que te va a traer, que va a acelerar las cosas después. Que las ideas que la gente habla, la gente te dice, por lo general la gente te va a decir muchas cosas que son contrarios a lo que tú piensas o a lo que ustedes piensan. Vamos a hablar de ustedes, la familia, los amigos, compañeros de trabajo. La verdad, todo es un sistema perfecto, en armonía, que te presenta la vida, pero la aprendes a escuchar con tus vivencias. Esa es la única manera de tú poder internalizar lo que la gente te dice, que muchas veces, la mayoría de las veces, no va a la par con lo que tú piensas. Muchas veces es lo contrario. Por eso es que uno siempre tiene un conflicto de que, oh, espérate, me están diciendo otra cosa y yo me siento de esta manera. Bueno, pues es bien importante identificar eso. Eso es algo que solo tú puedes determinar. Y como te digo, la mejor manera de tú saber cuál es el camino es cómo mejorar tus relaciones con los demás. Cómo tú estás resolviendo los problemas, cuán efectivo tú estás siendo en resolver problemas, independientemente sea en lo personal, en relaciones o en lo profesional. Es bien importante ser honesto contigo y recalcar eso, o sea, reflexionar en esas tres cosas. ¿Cómo tú estás resolviendo los problemas? Tus relaciones con los demás, cómo tú estás en tu relación con el mundo, con las personas, con el ambiente en el que tú trabajas, y cuán honesto tú estás siendo contigo. Hay un tema en los negocios que le llaman A/B testing. En los negocios hay un concepto que se llama A/B testing o A/B testing, y entonces eso funciona. La idea es tú intentar algo y ver la data de esos resultados, pero lo que pasa es que antes de hacer el otro, la idea es que vas a intentar A y lo vas a intentar con todas tus energías, con todo tu esfuerzo. De lo contrario, la data no es válida. O sea, tú lo que estás haciendo es que tú estás probando cuán efectivo y cuán in tune o relacionado a tu meta está ese camino o eso que tú estás intentando probar. Una vez haces eso, entonces pruebas B.
Y la mayoría de los gerentes o líderes en compañías, en distintas organizaciones, los buenos, terminan implementándose. Entonces ustedes me dicen, pero no era A y B la que probaste. Bueno, C viene de la experiencia de A y B, pero tienes que probar A y B. So, volvemos. La gente te dice unas cosas, incluso tu familia te dice cosas que son para tu bien, basado en sus experiencias, ¿verdad? Pero tú caes en el conflicto de que, ok, yo pienso de esta manera, ellos me están diciendo esto, y muchas veces no va in tune con lo que tú estás sintiendo o lo que tú estás viviendo. Entonces, así es que tú sabes de verdad cuál es tu camino, porque si ya tú probaste A y B, entonces C puede tener incluso consejos de parientes, amigos, compañeros de la vida, ¿verdad? De señales que te están llegando. Pero A y B fueron cosas que tú hiciste. Entonces ya tenemos algo bien grande ahí que está comprobado, tiene data para seguir adelante. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es, en resumen, qué es lo que es importante? La acción. Muchas veces tú dices, no, el tema del 2026, ¿cómo tengo que tener éxito? Bueno, el éxito es que tomaste acción. En los próximos 6 meses tomaste acción, probaste A, en los próximos 6 B, y a lo mejor tuviste un éxito bien grande de C al final de año. Ya tienes una experiencia grandísima para implementar en el 2027. So, ¿qué pasa? Todo esto es cumulativo. Pero como les estaba diciendo, es bien importante, sumamente importante saber que las personas que te están dando un consejo, o ha hecho lo que está diciendo, segundo, lo está haciendo y le está dando resultados todavía. De esa manera sabes si es una opinión o si es data. Si es data, es algo que puedes utilizar si va a la par con tu meta. Entonces, ¿cómo uno avanzar en el camino? Porque tienes una meta para el 2026, te sientes preparado para actuar, pero ¿cómo avanzar y no quedarte estancado? Porque definitivamente, una vez tú tienes una meta que quieres seguir y estás dispuesto a seguirla, vas a tener obstáculos. Eso es 100% claro. ¿Por qué vas a tener obstáculos? Porque estás abriendo una vasija. Estás abriendo espacio a tener resultados más grandes que no has tenido antes. Y si eso es correcto, significa que vas a tener challenges, vas a tener retos. Esos retos son los que van a romper con la limitación o el nivel en donde te encuentras. Y por eso muchas veces las personas no se dan cuenta de que están llegando al punto donde van a lograr su meta y se creen que no, porque las cosas están bien difíciles, porque se sienten que tienen muchos obstáculos. Pero es precisamente ahí donde vas a romper el límite. Por eso es importante en tu rutina personal diaria hacer algún tipo de ejercicio, meditación. Estas cosas ayudan a poder enfrentar
cuando tú estás trabajando con, por ejemplo, estás haciendo un workout y estás teniendo el pain de una repetición, o estás corriendo y tienes esa meta de que quieres llegar, pero you feel tired, estás cansado, quieres llegar, quieres hacerlo, pero y tienes esa cuestión en la mente, pero sigo o no sigo, pero estoy cansado, paro ahora, camino. Exactamente ese análisis que estás teniendo en la mente es el mismo análisis de si seguir o no en lo que estás haciendo para lograr tu meta. Entonces ahí es donde tú desmantelas esa capa que te está limitando. Muchas veces no es la meta, eres tú. Eres tú el que está haciendo que la meta no sea posible. Pero una vez tú quitas esas capas, es como si fuese una cebolla para llegar al medio donde está. ¿Tú has visto esa cosita, el cebollín verde que hay en el medio? Imagínate que ese cebollín verde es la meta. Pero tiene tantas capas y tantos obstáculos para tú llegar ahí, ¿verdad? Tú tienes que, imagínate que cada año o cada mes es una capa. Cada layer de esa cebolla es una capa para llegar a la meta. So, siempre ten en cuenta que todo tipo de metas que tú tengas, si es grande, lo suficientemente grande, va a tener obstáculos. Pero todos esos obstáculos van a ser vivencias que te van a convertir en la persona que tú deseas ser. Porque tú eres esa persona. Lo que pasa es que las capas no te dejan actuar como ella. So, eso es bien importante. Y en conclusión, si tú quieres avanzar de verdad, si tú quieres acelerar el proceso, ¿verdad? Todas las cosas que yo te estoy diciendo vienen de experiencias vividas desde mis 20. Yo tengo ahora 46 años, estamos hablando de más de 20 años de experiencia. Y se puede decir, mira, no pararía, ¿verdad?, de decirte todas las experiencias, pero en la carrera, por ejemplo, yo trabajaba solo, haciendo todas las cosas, cuando cambié de carrera. Y hoy día tengo un equipo de trabajo. Todas estas vivencias me han llegado hoy día a tener mi equipo de trabajo en una de las firmas más importantes de capital privado en el mundo. También todas estas experiencias me han dejado saber cuál es el contenido importante para una audiencia como ustedes, que de verdad quieren algo auténtico y no necesariamente algo comercial, ¿verdad? Yo quiero ser completamente transparente. Y si en algún momento yo tengo algo que es comercial para ustedes, es para el beneficio de ustedes, no solo para el beneficio mío. So, tiene que ser algo para ambas partes. Y ahí es donde viene lo que quiero recalcar. Si tú quieres avanzar en tu carrera, en tus relaciones, en tus metas personales, es bien importante. Yo diría que lo más que va a acelerar todo, y te estoy hablando de años en tu vida, es llegar al momento donde tú reconoces que si estamos hablando de carrera, tú no lo estás haciendo solo por dinero. Porque puedes lograr los resultados y los puedes lograr rápido, porque así es que funciona la vida. Pero también rápido vas a perder un montón de cosas bien importantes y valiosas, como lo es tu familia, como son tus hijos, como son oportunidades importantes que de verdad te hubiesen hecho feliz, porque estás solamente atado al yo y a cuánto yo me gano para mí. Pero si tú piensas en lo que tienes, si tú das de lo que tienes y lo que no tienes, vas a romper esas capas mucho más rápido y vas a lograr tu propósito mucho más rápido. Me explico. Si te ganas un salario de $80,000 y piensas que tú puedes duplicar o triplicar esto, tú dices, ¿sabes qué? Mi meta es triplicar esto en tantos años. Fantástico. Todo es posible. Pero cuán rápido tú lo logres y cuán
ameno va a ser el camino depende en si esa meta incluye que parte de ese dinero lo vas a usar para ayudar a otros. Si tú vas a usar eso para fundaciones sin fines de lucro que ayuden a la humanidad, cualquier servicio para crear una compañía que ayude a darte un servicio para ayudar a la gente. Es bien importante la conciencia que hay detrás de el deseo que tú tienes, porque eso es lo que determina cuán difícil va a ser el camino. Porque acuérdate, como decían los sabios de entonces, Dios te dice, empuja la piedra. Tú vas a empujar, tú vas a hacer el esfuerzo, ¿verdad? De probar las cosas. Tú vas a hacer el esfuerzo de tener metas y de trabajar duro. Pero solo Dios mueve la piedra, no tú. Si tú quieres que esa piedra se mueva, ve a la par con lo que Dios busca, no solamente con lo que tú buscas. Y cuando digo Dios, puede ser cualquiera, el creador, la luz, lo que tú creas que es algo grande, que da servicio a la humanidad. Si tú vas in tune con esa energía, vas a sentirte tranquilo en el proceso donde hay caos. ¿Por qué? Porque estás dando. Y en el momento que tú das, se te olvida que tienes un problema. Y el problema se convierte en una solución. Pero es bien interesante y está todo bien escondido. Si ustedes quieren saber más sobre esta filosofía de cursos que yo mismo uso para mi desarrollo personal, así sea de carrera, finanzas, relaciones, espiritualidad, pueden usar el link de abajo. No tengo ninguna afiliación con My Infinite Soul de David Guian, pero lo recomiendo 100%. No te vas a arrepentir. Los cursos son prácticamente gratis y tiene un sinnúmero de cursos de distintas áreas que cubren de todo: espiritualidad, personal, relationships, y habla de todo esto que yo te estoy hablando. Pero lo que pasa es que él es un especialista en esto. Yo te puedo hablar de mis vivencias y mis cosas y cómo lo que yo aprendo, ese es mi trabajo. Todo lo que yo he aprendido, yo se los estoy diciendo a ustedes de una manera más condensada y más práctica para que la puedan aplicar. Y aquí los dejo con esta vistita tan linda. Y éxito en el 2026 y en todo lo que viene adelante. Siempre manténganse positivos. Los quiero.